Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a hablar sobre la función afín. El objetivo de esta clase es identificar y caracterizar la función afín y determinar sus diferencias con la función lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en esta clase? Primero vamos a recordar la clase anterior y los conceptos vistos anteriormente. Vamos a definir la función afín a partir de un ejemplo y vamos a comparar finalmente la función lineal con la función afín. Vamos a ver sus diferencias y sus similitudes. Recuerde que los materiales que necesita para esta clase son su cuaderno, su estuche con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, destacador, post-it, todo lo que usted crea necesario para tomar los apuntes correspondientes de la clase. Entonces, una vez que usted ya tenga a mano todos sus materiales, comenzamos con la clase. Recordemos entonces que estuvimos viendo sobre la función lineal. Y dijimos que la función lineal se da cuando hay una relación directamente proporcional entre las variables involucradas. La forma de la función lineal es f de x igual a mx, donde Sm se le llama pendiente de la función y que representa, si es que yo tengo un ejercicio, ¿cierto? Un problema que tenga algún contexto, Sm corresponde a la constante de proporcionalidad entre las dos variables. Además, vimos que la gráfica de una función lineal es una recta. ¿Sí? Es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa por el punto de coordenadas 0,0. Y además vimos que si la pendiente de la función es negativa, entonces yo sé que la gráfica de esa función va a ser decreciente. Y si la pendiente es positiva, entonces estamos frente a una función creciente que va hacia arriba, ¿sí? Y además vimos que la pendiente es la que me da la inclinación de la recta respecto del eje horizontal, o sea, del eje de las abscisas, ¿sí? Mientras más grande sea la pendiente, entonces va a estar más cerca del eje Y, ¿sí? O sea, va a tener una mayor inclinación. Entonces, chicos, una vez que recordamos lo de las clases anteriores, vamos a ir a lo que nos convoca en esta clase. Y para eso, al igual como lo hemos hecho en las clases anteriores, vamos a partir con un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice que para celebrar el inicio de vacaciones, 5 amigos decidieron comer pizza. En la imagen se muestra el valor de la pizza y el de cada ingrediente extra. Entonces dice pizza deliciosa, la básica cuesta 6.990 pesos y por cada ingrediente extra que ellos le quieran agregar van a tener que pagar 650 pesos. Entonces, ¿cuánto deberán pagar estos chicos si es que quieren agregar solamente un ingrediente? ¿De qué manera lo podríamos calcular? A ver, piénsenlo ahí, póngale pausa un poquito al video. Una vez que ya pensó cómo realizarlo, compruebe aquí lo que vamos a hacer. Entonces, sería de la siguiente manera, ¿cierto? Si la base son 6.990 y a eso le tengo que sumar los 650 pesos del ingrediente extra. Por lo tanto, van a tener que pagar 7.640 pesos al agregar aquí un ingrediente a la pizza, ¿sí? Ese cálculo es más o menos fácil. Ahora, ¿cuánto deberán pagar si quieren agregar 2 ingredientes? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Yo sé que van a ser los 6.990 y por cada ingrediente son 650, ¿cierto? O sea, si son 2 ingredientes sería 650 por 2 y a eso le agrego el valor base. Entonces el cálculo me quedaría 6.990 más 650 por 2. Y ahí calculo entonces nos da 8.290. O sea que van a pagar 8.290 pesos
al comprar una pizza con 2 ingredientes extra. ¿Sí? Entonces, a partir de esto nosotros ya podemos determinar, ya vamos a tener una idea de cuáles son las variables involucradas en el problema. Entonces las variables involucradas, son, yo le puse I a la cantidad de ingredientes extra, y que en este caso sabemos que es nuestra variable independiente. Y P le puse a la variable precio, que es nuestra variable dependiente. ¿Cómo sé que es dependiente? Porque según la cantidad de ingredientes que yo vaya agregando a la pizza, va a ir variando el precio. O sea, mientras más ingredientes le agreguen, más van a tener que pagar. ¿Sí? Por lo tanto, el precio depende de la cantidad de ingredientes. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ya tenemos las variables, vamos a continuar aquí, mira. ¿Cuánto deberán pagar si van a agregar 3 o 4 ingredientes respectivamente? Entonces, para ordenar un poquito esto, además yo puse aquí esta tablita. Entonces ya sabemos que para un ingrediente van a ser los 650 pesos multiplicado por 1 más los 6.990. Para los 2 ingredientes sabemos que son los 650 pesos por 2, porque son 2 ingredientes, más el precio base. Y lo mismo entonces vamos a hacer si queremos saber para 3 o 4 ingredientes. Serían 650 pesos en este caso por 3, más 6.990. De acá 650 pesos por 4, más 6.990 pesos. ¿Se fijan? Entonces acá después solamente calculamos con ayuda de la calculadora. Y me queda que para 3 ingredientes, 8.940 pesos. Y para 4 ingredientes van a pagar 9.590 pesos. Y lo otro ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, a partir de estos cálculos que nosotros hicimos, ¿qué expresión algebraica nos permite determinar el valor a pagar según la cantidad de ingredientes agregados? Entonces, si se fijan que siempre para calcular el precio, yo voy a hacer la multiplicación de 650 por la cantidad de ingredientes más 6.990 pesos. ¿Se fijan que en todos hago lo mismo? Entonces, esa sería nuestra expresión algebraica. P es igual a 650 por I más 6.990. Ahora, aquí yo lo expresé porque P en realidad es una variable que depende de I, depende de la cantidad de ingredientes. Entonces esto es una función porque tengo dos variables, una que es la independiente y la otra es la dependiente. Ahora, yo utilicé el I para ingredientes y la P para el precio. Si usted lo quiere expresar de forma más general, lo puede expresar como f de x igual a 650x más 6.990. ¿Sí? Donde usted sabe que x corresponde a la cantidad de ingredientes y el f de x corresponde al precio a pagar. ¿Sí? Recuerden que generalmente nosotros utilizamos la x y el f de x, pero yo lo puedo cambiar por cualquier otra variable. No hay problema con eso. Solo tengo que tener claro qué es lo que está representando cada una de ellas. Entonces, a partir de la expresión algebraica, que ya sabemos que es una función, si ellos quieren pedir una pizza con 6 ingredientes extra, ¿cuánto deberán pagar? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Evaluando la función en 6. F evaluado en 6 va a ser igual a 650 por 6 más 6.990 pesos. Y eso me da como resultado 10.890. ¿Qué quiere decir entonces? Que van a pagar 10.890 pesos por una pizza con 6 ingredientes extras. Y así, bueno, yo podría saber hipotéticamente si quisieran agregar 10 ingredientes, ¿cuánto van a pagar? O 12 ingredientes, ¿cuánto van a pagar? ¿Sí? A partir de esa función. Ahora, esa función que nosotros encontramos ahí se llama función afín.
Entonces nosotros encontramos la función sin saber qué era la función afín. Entonces ahora lo que vamos a hacer es formalizar un poquito este concepto de función afín. Una función afín es una función que tiene esta forma. F de x es igual a mx más n. O lo que es lo mismo, y igual a mx más n. Donde el x es la variable independiente, el y o el f de x es la variable dependiente, ¿cierto? El valor que yo tengo al reemplazar cada valor de x. El m es la pendiente de la función y el n se llama coeficiente de posición. Entonces, ejemplos de funciones afín. La función f de x igual a 3x menos 5. Entonces, aquí en esta función, el m vale 3, o sea, la pendiente vale 3, y el coeficiente de posición vale menos 5. Porque la pendiente es el número, el coeficiente numérico que multiplica a la variable independiente, y el coeficiente de posición es aquel término libre que me queda acá. Entonces, la pendiente sería 3 y el coeficiente de posición es menos 5. Entonces, otro ejemplo de función afín, es y igual a menos 0,2x más un cuarto. Entonces, en este caso, recordemos que la pendiente es siempre aquel valor que multiplica a la variable independiente, que en este caso entonces sería el menos 0,2 corresponde a la pendiente. Y el coeficiente de posición corresponde al término libre, entonces en este caso es un cuarto. ¿Sí? Esos son los valores de la pendiente y del coeficiente de posición. Entonces un ejemplo de ejercicio dice, expresa la siguiente función afín de la forma y igual a mx más n e identifica los valores de m y n, o sea, los de la pendiente y el coeficiente de posición. Se fijan, esta función está expresada de otra forma, entonces debemos trabajarla para dejarla de la forma correspondiente. Entonces, tenemos que despejar la variable y, porque me tiene que dar y igual a mx más n. Entonces, para poder despejar la variable y, comenzamos con este 4 que está dividiendo, por lo tanto pasa al otro lado multiplicando. Me quedaría 4 por 2, 8 igual a 3y más 6x. Como queremos despejar la variable y, entonces el 6x va a pasar al otro lado de la ecuación y me quedaría 8 menos 6x igual a 3y. Y finalmente, si este 3 está multiplicando al y, entonces al otro lado pasa dividiendo. Y me quedaría 8 menos 6x partido en 3 igual a y. Ahora esto lo podemos dejar un poquito más bonito, ¿sí? Entonces me quedaría, si yo quiero expresarlo, por ejemplo, el y ponerlo a la izquierda, entonces es lo mismo. Que yo diga y igual a 8 menos 6x igual a 3. Simplemente lo que hice es que intercambié los lados de la ecuación. Pero ahí no cambia signo, no cambia nada. Entonces voy a ordenar un poquito esto, sería 8 tercios menos 6x tercios. Si ese 3 es común, entonces puedo separar eso y me queda así. Y me queda entonces 8 tercios menos 6x. Perdón. Aquí ya puedo resolver. 6 tercios sería entonces 2, ¿cierto? 6 dividido en 3 es 2, entonces menos 2x. Y ahora entonces ya finalmente lo voy a ordenar y me quedaría menos 2x más 8 tercios. Esa sería entonces la función afín escrita de forma ordenada, donde nuestra pendiente vale menos 2 y el coeficiente de posición vale 8 tercios. Entonces la pendiente y el coeficiente de posición pueden ser cualquier número real. ¿Sí? Positivos, negativos, decimales, fracciones, raíces, etcétera, etcétera. No hay restricción para eso.
para que no se asusten si es que les aparece ahí algún número medio extraño, alguna fracción, puede suceder. Otro ejemplo dice determinar la función afín que cumple con las siguientes condiciones: que la pendiente sea igual a 4 y que f evaluado en 2 sea igual a 7. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Debemos partir de la forma de una función afín. O sea, yo sé que la función afín tiene que cumplir que f de x sea igual a un mx más un n. Entonces, en el ejercicio nos dan el valor de m, o sea que f de x va a ser igual a 4x más n. ¿Sí? Entonces ahí ocupamos la primera parte. El primer dato que nos dan es que la pendiente es 4. Ahora el otro dato nos dice que si yo evalúo f evaluado en 2, eso me tiene que dar 7. Entonces recuerde que ese valor que está ahí es el valor de x en el que yo estoy reemplazando y el 7 es el resultado. O sea que si yo reemplazo me quedaría que si yo reemplazo en el 2, o sea que f evaluado en 2, 4 por 2 más n. Pero a su vez yo sé que eso tiene un valor de 7, por lo que me dan en el ejercicio, en el ejemplo, perdón, en el enunciado. Entonces reemplazo los valores que me dan, ¿se fijan? Entonces me va a quedar que 7 es igual a 4 por 2, 8 más n. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahora entonces para saber el valor de n? Despejar. Si el 8 está positivo, pasa negativo. Entonces n vale menos 1. Por lo tanto, la función quedaría expresada de la siguiente manera. La función es f de x igual a, ¿cuánto valía la pendiente? 4. 4x y el coeficiente de posición menos 1. Entonces la función sería f de x igual a 4x menos 1. Y lo encontramos utilizando los datos dados en el enunciado y reemplazando en la forma de una función afín. Entonces, chicos, ahora vamos a hacer una comparación entre la función lineal y la función afín. La función lineal tiene la forma f de x igual a mx y la función afín tiene la forma f de x igual a mx más n. O sea que la diferencia es que en la afín acá hay un valor que se le está sumando. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Y qué pasa si ese n vale 0? Entonces si ese n vale 0 estamos frente a una función lineal. ¿Se fijan? Entonces una función lineal es un caso específico, es un caso particular de la función afín. Bien, entonces además en la función lineal las variables se relacionan de forma directamente proporcional y esto en la función afín no pasa, ¿ya? Porque aquí tenemos otro valor más involucrado que es el coeficiente de posición, por lo tanto ya a partir de eso las variables dejan de ser directamente proporcionales. Si es que yo tengo un problema en algún contexto, entonces en la función lineal el valor inicial que yo tengo es 0. O sea que el punto de coordenada 0,0 pertenece a la función lineal. Pero en el caso de la función afín eso no pasa porque el valor inicial es un valor distinto de 0. ¿Se fijan como en el ejemplo de las pizzas que el valor inicial era 6.990? Porque si ellos compraban la pizza sin agregar ningún ingrediente extra, o sea que la cantidad de ingredientes extra fuera 0, ellos tienen que pagar sí o sí 6.990. Entonces cuando yo estoy en un problema con algún contexto, en la función afín yo voy a tener un valor inicial que es distinto de 0. O sea que el 0,0 no pertenece a esta función. Entonces, chicos, ya con lo que vimos en la clase, podemos ir manos a la obra. En Classroom ustedes van a encontrar la guía de actividades y un ticket de clase
No olviden, por favor, que deben realizar los desarrollos en su cuaderno de forma ordenada, ya no solamente las respuestas finales. Y que cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir un mensaje privado o también pueden dejarlo en el comentario de la clase. Quizás a lo mejor esa misma duda le puede servir a otro compañero. Así que no tengan miedo de preguntar todo lo que necesiten para que así puedan contestar de buena manera su ticket de clase. Recuerden que tanto los tickets de clase como las tareas son evaluadas. Así que ahí para que se pongan a trabajar. Entonces que tengan, chicos, un excelente día y un excelente trabajo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!